el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras que un caso puede resolver. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Martes 13, no se olvide, apto para supersticiosos. Ahora fíjense cuánto pesa la superstición en una sociedad que tiene muy pocas certezas. Yo lo voy a referir al campo que más domino, que es el periodismo político. Hace 15 días nadie iba a pensar que el Ejecutivo, poniendo el tema de ganancias cuarta y quinta categoría, hay que decir el impuesto al salario, pero ya decimos ganancias, que lo iba a poner en la agenda de las sesiones extraordinarias, nadie iba a pensar que una semana después, por un llamado telefónico, que no importa quiénes fueron las dos personas que lo protagonizaron, uno del Frente Renovador, otro del Frente para la Victoria, se resolvió este acuerdo que permitió la media sanción en diputados. Hubo, por supuesto, un amplio espectro opositor, hubo mucha euforia, pensando que lo que hoy iba a tratar la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Senado iba a ser más bien un trámite. Sin embargo, usted lo vio, y las noticias de hoy abundan en ello, gobernadores del Frente para la Victoria, con la cuestión del aporte que significa a la parte coparticipada del impuesto al salario, salieron a decir, así no llegamos a fin de año. Hubo algunas voces que uno las puede imaginar, como la de Juan Manuel Urtubey, pero también uno piensa en Rosana Bertone, una mujer que estuvo muy cercana al kirchnerismo y diciendo, bueno, yo no puedo pagar el aguinaldo en Tierra del Fuego. Bueno, no me quiero explayar mucho, pero fíjese que lo que quedó es un panorama que se lo resumo muy rápidamente. Primero, no va a haber condiciones para que se vote positivamente en la comisión, se necesitan los 2/3, y además porque cuando inmediatamente se trate, hay que mirar no solamente lo que dicen los gobernadores, sino se reúne el triunvirato de la CGT el día jueves, pasado mañana, jueves 15, y ahí se va a escuchar una voz muy importante que tiene que ver precisamente con el sector más perjudicado, que son los trabajadores formales, o por lo menos una franja muy importante. Este no va a ser el tema central, pero por supuesto vamos a hablar con mis 4 invitados de este tema. Empiezo por orden, así. Miguel García Lombardi, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Vos fuiste militante desde tu tierna juventud, pero sobre todo tenés una mirada de lo que es la dinámica social, como psicólogo social, como motivador de grupos. Modesto, como siempre, Eduardo, un gusto encontrarte acá. Tu mirada sobre lo latinoamericano y ahora el hemisferio norte con la asunción el 20 de enero de Donald Trump, imprescindible. Javier Lindenboim, un gustazo tenerte. Gracias por la invitación. Bueno, tu mirada desde ya política, pero muy comprometida con las estadísticas y los números que nos quedan a un año del gobierno de Macri. Humberto Tumini, ¿cómo estás? Gustazo. Gracias, Eduardo. Bueno, la mirada, yo recién comentaba, el amplio espectro opositor en diputados logró articular, vos fuiste uno desde Libres del Sur que participó de eso y ahora, claro, como no sos senador de una provincia, no tenés un gobernador que te diga tu mínica de tal cosa. Pero bueno, la mirada política, porque además Barrios de Pie está muy involucrado en todo lo que fue la emergencia social, que esto sí se convirtió en ley. Bueno, arranquemos con el tema que yo planteaba recién. El oficialismo dice, con un déficit ya pautado del 7%, un déficit fiscal del 7% para el año que viene, más déficit no queremos. Esto es inviable. Tumini. Bueno, en realidad, más o menos lo mismo que ha planteado en prácticamente todos los órdenes, ¿no es cierto? El problema principal, lo principal es que no quiso debatir. O sea, vinieron con un proyecto y dijeron o es este o no hay debate. Y bueno, se encontraron con la sorpresa que tuvieron 140 diputados en contra y salió, digamos, a mitad de la ley en contra de ellos. Pero en realidad el fondo del tema no es tanto el déficit. No quieren afectar con los impuestos que incorpora la ley a determinados sectores
que ellos defienden. O sea, porque esta es una ley que, por un lado, beneficia a 1 millón de trabajadores, porque significa que se pasan de 2 a 1 millón de trabajadores menos que pagan ganancias, que fue una promesa de Macri de campaña. Sacar los 2 millones fue la promesa, pero bueno, lo bajamos a 1 millón. Pero por otro lado, se incorporan una cantidad de impuestos para cubrir el déficit fiscal, que significa 1 millón de trabajadores menos que pagan ganancias. Esos impuestos afectan a sectores que el gobierno de Macri no quiere tocar. O sea, afecta a la renta financiera, ¿no es cierto? Vuelve a afectar a las mineras, ¿no? Es decir, digamos, a la vivienda deshabitada, a una cantidad de sectores que en realidad este gobierno quiere beneficiar. Entonces no le importa perjudicar que 1 millón de trabajadores paguen impuestos a las ganancias a pesar de las promesas electorales, a cambio de no tocar los ingresos de estos sectores y que con eso cubran una parte importante del déficit fiscal. Ese es el problema de fondo. Javier. Es el problema de fondo. Yo no coincido en este sentido. Me parece que nos debemos en Argentina alguna vez una verdadera discusión sobre la estructura impositiva en su conjunto. Creo que si en un rapto de imaginación, en un rato, 140 diputados se encuentran un proyecto, es difícil imaginarse, primero que no lo es porque no se lo propone, que sea una reestructuración impositiva, como tantas veces en Argentina se nos prometió. Si no nos remontamos más que a fines del siglo pasado, en el 99, la campaña electoral, el candidato que perdió decía que había que salir de la convertibilidad y el candidato que ganó decía que no había que salir de la convertibilidad, pero que había que hacer una reforma. ¿Te referís a Fernando de la Rúa? Fernando de la Rúa. Y el que perdió, Eduardo Duhalde. Que había que hacer una profunda reforma impositiva de carácter progresivo, cosa que, como todos sabemos, eso no ocurrió. Lo mismo se dio en el 2003, y en el 2003 tampoco ocurrió, pese a que tuvimos un largo periodo de buen desempeño económico y amplia capacidad legislativa para hacerlo. Entonces, me parece que la cuestión importante es, como siempre, algo distinto de lo que aparece como urgente o perentorio. Y eso no está en este momento en discusión. Yo hago una salvedad porque yo no soy defensor de ninguno, en todo caso quiero abrir el debate, pero me parece que en extraordinarias no se puede incluir una reforma impositiva. En extraordinarias se trata solamente de lo que el Ejecutivo llama. Pero la crítica es para el gobierno y es para la oposición. Me refiero. Y creo que hay un nivel de hipocresía. Disculpa, perdón. Hay una cosa puntual que en general en la agenda periodística se toca, que es, bueno, qué es lo que se va a debatir y con qué legitimidad. Lo que se podía debatir en esta oportunidad era lo que el Ejecutivo habilitó, que fue emergencia social, presupuesto y cuarta y quinta categoría de ganancias. Esto es lo que habilitó. De modo tal que lo que creo que vos decís, yo coincido plenamente, que acá hace falta esa discusión de fondo, pero me parece que ante el debate uno también puede decir, bueno, fortalezas y debilidades de lo que sucedió, no de lo que debería suceder. A eso me refiero. Una cosita, yo estoy de acuerdo que lo que hace falta una reforma impositiva. El sistema impositivo argentino es un sistema regresivo. En líneas generales es sumamente regresivo. Un lugar donde el IVA, que pagamos todos por igual, es el impuesto que prácticamente más recauda, es evidentemente un impuesto regresivo. Por lo tanto, una reforma impositiva sería fundamental en la Argentina. Ahí yo creo que hay dos problemas. Un problema muy significativo, que no es nada fácil ponerse de acuerdo en una reforma impositiva. Si es difícil ponerse de acuerdo en un impuesto, imagínate una reforma impositiva, porque los impuestos tocan los intereses de toda la sociedad, por lo tanto, discutir los intereses de toda la sociedad es un tema extremadamente complejo, ¿no es cierto?
no se han puesto de acuerdo desde el 94 hasta la fecha en reformular la coparticipación federal. El Pacto Federal Fiscal quedó al margen de la reforma porque constitucional. Menem le puso un candadito, que es que tiene que estar todo de acuerdo. ¿Y cómo hace vos para poner de acuerdo que una provincia ceda y la otra lleve? Imposible. Menem le puso un candadito, no hay reforma, hasta que no haya una nueva reforma constitucional no va a haber reforma de la coparticipación. Bueno, en el tema de los impuestos pasa algo parecido. Pero además hay un elemento puntual. Es difícil, y él debe compartir esto conmigo, en momentos de crisis económica, rediscutir todo el sistema impositivo, porque es donde están más tensos los intereses sectoriales. Entonces, no está mal que discutamos en concreto algunos de los impuestos. ¿Por qué? Porque este gobierno tiene un concepto de hacer recaer la crisis sobre determinados sectores y aliviar la situación en otros. Y eso se manifiesta en algunos impuestos como el de ganancias. Me gustaría ampliar el debate bajo una consigna. El oficialismo dice esto es pura politiquería de cara a un año electoral. Se hace política, obviamente, en esto. Y me parece que la sociedad está un poco cansada de cierta manera de ser política. Te lo pregunto a vos, Miguel, que tenés una mirada como psicólogo social y de la dinámica de los medios de comunicación, de cómo a veces logran generar esta cuestión donde da la impresión de que hoy todos los políticos estuvieran discutiendo cosas que son a puro beneficio partidario, cuando en realidad acá me da la impresión a mí hay un debate que la sociedad tenía postergado, que aunque sea es una ventanita. Me parece que la sociedad argentina se debe debates de fondo. Lo que pasa es que el debate por el sistema impositivo no puede estar al margen del proyecto de país. Si vos tenés un proyecto de país, tenés que definir qué sectores económicos, qué actores institucionales vas a desarrollar, y en función de ese desarrollo decir a quién castigo más, a quién castigo menos, cómo equilibro un sistema impositivo. Esto me parece en términos generales, me parece que nunca nos llega el momento, siempre en el 2003 salíamos del infierno, en el 2011 la crisis económica, en el 2008 arrastraba, entonces siempre los contextos, nunca son fáciles los contextos para discutir cosas de fondo, esto como... Y me parece que es inevitable que el oficialismo lo diga en este momento, decir que es un discurso facilista, demagógico, porque queda entrampado en un discurso de campaña, queda entrampado en una promesa y realmente el proyecto ataca intereses, ataca sectores. Me parece que a la gente le está costando entender cómo estas cuestiones de todos los días que te hacen al bolsillo, cómo se terminan de resolver. Y me parece que es un momento bastante difícil de pensar la política, inclusive teniendo en cuenta lo que pasa en el resto de América Latina, lo que pasa en el mundo, cómo sorprende el triunfo de Trump, ¿no? En este contexto, cómo se caen gobiernos que parecían gobiernos con mucho apoyo popular y de golpe pierden. ¿Y por qué pierden? ¿Cómo se vota? ¿Cómo la gente elige? ¿Cuáles son los paradigmas desde cuáles se vota? ¿Y cuál es el rol de los medios? A mí me impresiona mucho, yo no soy católico practicante, pero me impresiona mucho el Papa Francisco cuando dice, justamente despidiendo los movimientos sociales, dice en el Vaticano, hay que repensar la democracia a la luz del poder financiero y del poder de los medios concentrados. Es como repensar qué se discute, cómo se discute, en qué contextos se discute, ¿no? Me parece que ahí hay un... Modesto, Miguel abre un poco a Latinoamérica y mencionábamos antes de llegar acá una media sanción del Senado brasileño en un momento donde Temer está cayendo, una media sanción de una legislación que parece el neoliberalismo, como si hubiera venido el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, el caso brasileño, como el caso argentino, por temas distintos, al igual que el asunto colombiano, develan o sacan la careta a un sistema político y a ese paradigma construido hace 200 años llamado democracia, que muestra su verdadero rol, el de proteger y custodiar los intereses de las clases dominantes. No hay forma de evitarlo, sea en la discusión moderada del impuesto al salario o la cuestión impositiva en Argentina o la gravedad institucional de Brasil con esa carroña que brotó del Parlamento o el escándalo de haber vivido ante nuestras narices
un genocidio de 280.000 asesinados, de los cuales el Estado colombiano asume que mató 230.000 y a nadie se le mueve un pelo. Y es ponderada la democracia más ordenada del continente. Y ves cómo le hacen elogios y cómo la engalanan. Y en ese país hay un tipo que tiene 14 demandas en el Estatuto de Roma por genocidio. Álvaro Roma Uribe es el Vélez. del Tribunal Penal Internacional. Correcto. Álvaro Uribe, que fue presidente cuando, hay que decirlo, como antes era su ministro de Defensa. Cuando ¿no? exactamente. Son alianzas políticas de una familia tradicional como la de Santos. Con una arribista. Con un antioqueño muy pícaro, muy Claro. simpático. Advenedizo, y sí. dispuesto a llevarse puesto lo que hubiera. Claro, pero bueno, entre los dos modelaron ese sistema político. Lo sorprendente no es eso, porque estamos acostumbrados en América Latina a los genocidios, las masacres y ese tipo de democracia. La historia de los caudillismos, ese son 150 años de historia. Lo sorprendente es cómo han convalidado eso en Colombia y cómo han convalidado en Brasil la porquería del Parlamento. Ahora, esto también lleva a pensar, Humberto, Javier, ¿cuáles son los criterios con los cuales los propios, digamos, los líderes políticos, porque Macri es un presidente, es alguien que está liderando un proceso institucional, Sergio Massa es un líder político, yo creo que Héctor Recalde, Máximo Kirchner, que fueron quienes acordaron con el Frente para la Victoria, Margarita Stolbizer, Victoria Donda, Alicia Siciliano, una cantidad de otros sectores, tienen su propia percepción. Ahora, digo yo poniéndome en la mirada que hace el oficialismo. Yo creo que el oficialismo hoy piensa, lo mismo la gente nos va a votar, porque hoy la ola va en esa dirección y si hay gente que tiene que pagar ganancias es un costo que la sociedad está dispuesta. Sucederá eso, se viene un fenómeno de mucha conflictividad que le va a dejar al gobierno menos margen de gobernabilidad. Bueno, a mí me parece que hay un elemento a tener en cuenta que es importante, nuevo, ¿no? Y que le da oxígeno al gobierno todavía, que es lo que ha sucedido en Latinoamérica, ¿no? Porque es evidente que hay algunos regímenes políticos que tuvimos en sus inicios progresistas, nacionales, populares, terminan de mala manera, ¿no? Y terminan de mala manera no solo por un contexto internacional económico desfavorable que hay que computar, ¿no? El petróleo baja a la mitad, la soja baja, los minerales bajan, los commodities bajan, sistemas que no se readecuaron a no vivir de los commodities, ¿no es cierto? Pero también por cuestiones propias. Los niveles, por ejemplo, en el caso de Brasil, el caso de la Argentina, los niveles de corrupción, ¿no es cierto? Que la sociedad a veces le acepta a los regímenes de derecha, no son aceptables para regímenes progresistas, nacionales, populares, ¿no es cierto? Entonces el gobierno de Macri llega, producto de eso, con una expectativa en la sociedad que no debiera llegar la derecha en la Argentina, obviamente, ¿no es cierto? Por supuesto, los regímenes de derecha en la Argentina son muy agresivos, son de mucho traslado de ingresos de la mayoría de la sociedad a las minorías pudientes. Y bueno, y la Argentina es una sociedad que en línea general los sectores populares están organizados, entonces, y tienen capacidad de resistencia y tienen capacidad de crítica. Entonces, hay una combinación yo leo las encuestas, ¿no? Hay una crítica muy grande a la política actual del gobierno, pero hay un nivel de expectativa significativo, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, que ellos se Señalo una cosa, es tan contradictorio eso, porque la política es contradictoria, pero es tan contradictorio que en el timing de este margen que el gobierno tiene, como vos decías recién, por las expectativas frustradas, por escándalos que se produjeron, pero después el timing se va reduciendo muchísimo, porque se pasó del segundo semestre a principio del año, y corregime Javier, ahora no hay un solo oficialista que se anime a decir cuándo van a empezar los brotes verdes. Es más, ya lo están queriendo matar a Prat Gay porque dice 7% de déficit. Sí, yo creo que en esta parte coincido con Humberto. Me parece que efectivamente el horizonte va a oscilar mucho en función no de una música de salsa, sino de qué pase
con el comportamiento de la economía en los próximos meses. Yo creo que ese va a ser el elemento detonante. Y hace poco dos economistas muy distintos entre ellos escribieron un trabajo, Gerchunov y Rapetti, donde, no quiero parafrasear el texto, sino la idea que a mí me quedó de ese texto. Ellos sostienen que hay un así llamado equilibrio económico que estaría en algún lugar y hay otro que ellos denominan el equilibrio social. Y que el quid de la cuestión en Argentina es cuando ambos niveles están demasiado alejados y ahí se produce la conflictividad. Nosotros hemos tenido una década larga de fuerte crecimiento económico, pero sin embargo, al término de ella, tenemos un nivel de conflictividad social que no aparecía con fuerza, no solo porque mentían con los números, tanto mentían con los números que al final nos dijeron que era equivocado calcular la pobreza, no me sale la palabra que usó. Estigmatizante. Estigmatizante, vergonzoso que lo diga cualquiera, y que lo diga un colega me hace sentir más pruritos, ¿no? Pero eso es lo que teníamos en Argentina, y se rascó tanto de la olla, para simular que no estábamos tan mal como estábamos, que se terminó acabando en el fondo de la olla, y en eso estamos ahora. Por eso quiero decir, más allá de las intenciones más perversas con las que uno considere que las autoridades actuales han llegado al gobierno. ¿Por qué más allá? ¿No te parece un dato significativo? Porque vos decías que coincidías con Humberto y me parece que una de las cosas que yo subrayaría de lo que él decía... ¿En qué nos trajo hasta acá? Coincido con Humberto. Sin embargo, él decía... Brasil y acá, claro, hubo muchas cosas en común. Apariencia de mejora. Sí. ¿Sí? Y te pregunto, respecto de que en general la derecha acá inmediatamente produce transferencia de ingresos de las mayorías a las minorías, ¿en esto no estás de acuerdo? No, como formulación sí, pero con eso no explico el comportamiento de la gestión de gobierno. ¿A quién? Al gobierno. Los sectores efectivamente de la ortodoxia más furibunda lo critican con fuerza, precisamente por no haber sido ortodoxos. Entonces, me parece que no nos alcanza con una caracterización... A ver, la caracterización de este gobierno no fue iniciada después de la medida de gobierno, sino antes que asuma. Y a lo mejor había buenos elementos para hacer esa caracterización. Pero a mí me parece que después de la experiencia que hemos tenido, en donde la corrupción, la mentira, la falta de respeto a la sociedad que hemos tenido durante estos 12 años en muchos aspectos importantes y que fueron subestimados por propios y extraños, nos merecíamos reconfigurar el comportamiento de todo tipo, político, social y económico. Y me parece que con caracterizar al gobierno de Macri como un gobierno de derecha no nos termina de explicar ni cómo llegamos acá, ni mucho menos cómo salir. Me gustaría escuchar tu mirada, Miguel. Sé que nos conocemos mucho, sé que vos has sido, no es que hayas perdido espíritu crítico, pero has apoyado fuertemente esta década. Sí, me parece que limitar los cambios y los procesos políticos a errores claros que se cometieron, como los casos de corrupción. Me parece que la corrupción es un fenómeno que atraviesa todo el sistema político. Me parece que hay un problema serio que hay que definir como una de las cosas también muy estructurales de la política, no solo de Argentina, sino de América Latina, cómo se financia la política, porque me parece que lo que atraviesa a todos los partidos políticos es que la financiación de la política se da a través de estos rasgos o estas operaciones que implican niveles de corrupción tolerados, aceptados, no aceptados.
Me parece que hay un tratamiento claramente distinto de los casos de corrupción. Esto es una de las cosas que hace a la percepción de las personas, ¿no? Es decir, cómo alguien caracteriza a un gobierno claramente desde un lugar y cómo se caracteriza desde otro. Me parece que esto se instala en la sociedad y los medios de comunicación no están aparte de esta instalación. Con respecto a la expectativa de la economía, estaba leyendo, el otro día yo me dedico bastante a temas que tienen que ver con cómo se razona, cómo se piensa y de qué paradigma se parte. Y la esperanza es un sentimiento que es necesario para poder tener una calidad de vida buena. Entonces, la gente que lo votó a Macri y la gente que no lo votó a Macri tiene esperanza de que la economía mejore porque necesita que la economía mejore para poder llegar hasta fin de mes. Esto es algo pueril, si se quiere, es algo básico, pero es así. Esta expectativa, los economistas lo pueden explicar mejor que yo, muchas veces son a la que hace a la economía, a la profecía que se autocumple. Si pensás que la economía va a estar bien, vos por ahí consumís un poco más. Me parece que los problemas estructurales es que cuando sacás a la franja inferior de la población el 10% del bolsillo, porque aumentaste tarifas de los servicios públicos, del transporte, ahí es donde se produce un achicamiento muy, muy fuerte del mercado. Perdóname, y la inflación en los artículos de primera necesidad en claro, estos meses han golpeado. Cuando uno lee la inflación en el supermercado es mayor que en el resto de las... entonces, y yo que trabajo con empresarios, que me toca asesorar en los temas que hacen a la conducción de equipo, a la construcción de liderazgo, hay mucho cambio en las reglas de juego sin que esté claro cuáles son las nuevas reglas de juego. Hay mucho cambio... esta tensión interna del gobierno se manifiesta por ahí en medidas que aparentemente son contradictorias. Entonces, me parece que la sociedad está atravesando por un momento de bastante confusión, en una expectativa de cambio, que en teoría iba a dejar todo lo bueno, iba a sacar lo malo y sobre lo bueno se iba a construir. Me parece que volvemos a lo que históricamente es la cuestión pendular en proyectos de macroeconomía y que no se termina de resolver nunca ninguna estrategia ni un proyecto definitivo, ¿no? Así como el sistema impositivo nunca se termina de discutir porque la economía va para un lado y después va para el otro, es pendular la historia. Después yo quiero agregar algo, pero me gustaría mucho la mirada de Modesto, sobre todo porque vos basculás un poco entre viajar por Latinoamérica y también estar acá, y hace muchos años que estás y has vivido todos estos años, y nunca te pregunté tu mirada de la política local, ¿no? Porque siempre tuve más interés en Venezuela, Colombia, Brasil, educación, bueno, Argentina, Modesto. Creo que acá se estructuró una manera muy hábil de hacerte creer que estás bien, aunque no lo estés, y que es un error no de la gente que votó, de los intelectuales o de los periodistas o de los opinadores, que podían saber, tenían todos los argumentos y elementos para saber qué iba a hacer Macri y el gobierno que representare, y que ahora se sorprendan de lo que hace. Eso, o peor que eso, iba a ser no Macri, cualquier gobierno como el de Macri. Macri es el monigote de un sistema político. No tiene importancia personal, él no tiene importancia personal, no es un gran orador, no es un gran pensador, no es un gran escritor, no representa individualmente nada, pero el sistema político que armaron, el modelo político que armaron, con los intelectuales sí brillantes que están detrás de Macri, muchos de ellos formados en Harvard y otras universidades muy importantes, que han armado hace años una teoría política para este país, y que lo lograron sin Fuerzas Armadas. Esa es la novedad. Y haberlo logrado significa que construyeron una prehegemonía. Antes de gobernar ya tenían una hegemonía. Por supuesto, eso no viene solo, está en correspondencia o relación con las debilidades, flaquezas o miserias de quien gobernaba. Siempre es en relación a qué. Como en la guerra, decía Maquiavelo, no es que avanza un ejército, es que el otro también retrocede. Y en política eso es mucho más sensible. Lo que hagas o lo que no hagas facilitará, determinará lo que haga en este caso el adversario o enemigo. Y acá ha funcionado eso. Ahora lo llaman la posverdad. Algunos sectores que les gusta el lenguaje posmoderno están usando para el macrismo la posverdad, pero conceptualmente es un error. Macri es una verdad previa,
Uno podía saber, hay elementos suficientes para saber qué iba a hacer Macri, como uno podía saber en el año 2003 qué iba a hacer el gobierno de Kirchner. En líneas generales, siempre hay en la vida política el azar y la sorpresa y los accidentes. Yo creo que, y esta es mi consideración, que es también un disparador para hablar, mi consideración es que al principio muchos sectores empresariales, la Sociedad Empresaria de la Argentina, sectores de Kaufman, la gente más encumbrada de la UIA, pensaban o coincidían con que esto era un ajuste, era un equilibrio, un nuevo equilibrio del dólar, secar un poquitito el mercado de pesos. Y ahora no saben qué hacer. Bueno, y se llegó de esa sensación de que después del ajuste podía venir la inversión externa e interna, llegaron a un escenario internacional donde la plata no llega fácilmente y mucho menos a las tasas de interés que ambicionaba el gobierno. Pero en segundo lugar, me da la impresión de que hoy los empresarios no apuestan a que hay un ajuste y después viene una etapa de crecimiento de inversión por parte de ellos, sino que están viviendo una situación de cierto estancamiento y de confusión. Hoy había una manifestación de pymes. En Luján, bueno, claro. La manifestación de Luján de pymes, yo creo que de la época de Helvar uno no está pensando en una burguesía nacional. Me recordó al 2001, diciembre, cuando la organización, Fede Cámara inició el movimiento social, curiosamente, ¿no? Sí, yo quisiera, antes de entrar en esto, una pequeña acotación sobre el tema de la corrupción que mencionaba. El problema no fue el financiamiento de la política. Entre otras cosas, acá estuvieron 12 años y no cambiaron el sistema de financiamiento de la política. Nada cambiaron el sistema de financiamiento 12 años. ¿No? Perfectamente se podría haber modificado el sistema de financiamiento de la política. El problema es cuando los dirigentes de un proceso que se asume como nacional, popular, progresista, se enriquecen a ojos vistas ante la mirada de la sociedad y viven como reyes. Entonces, evidentemente la corrupción no fue para financiar el sistema político, fue para financiarse ellos. Y eso es el cuestionamiento, ¿no? Porque si vivieran con normalidad... ¿Vos creés que eso fue homogéneo? Es decir, que todos los que estaban en la conducción del Frente para la Victoria formaron parte, digámoslo así, de un grupo de gente que quería enriquecerse para vivir mejor? ¿O pensás que homogéneo nunca hay estos procesos políticos. Ahora, estoy absolutamente convencido que desde la cabeza del proyecto a una parte significativa de lo que lo condujeron fue así. Y no es muy difícil. Hay que ver cómo vivían y cómo viven, nada más, ¿no? Entonces, pero eso, yo digo porque eso es uno de los cuestionamientos pesadísimos que hay sobre los proyectos populares en Latinoamérica. Es decir, nosotros tenemos que tomar cualquier proyecto popular que se quiere refundar, reconstruir, tiene que decir, la corrupción no es parte componente de este proyecto y el que meta los dedos en la lata le cortamos los dedos. Nos quedamos 2 minutitos en esto porque Javier quiere decir algo y seguramente es un tema que enciende. Seguramente. Yo agregaría a esta consideración que hacía él recién otra cuestión. No es casual que en este mismo lapso, más allá de si fue la intención o no fue la intención, yo creo que efectivamente la cosa iba mucho más allá de la operatoria y el financiamiento de la política. Pero creo que desde el lado empresario no hay ninguna evidencia de que en estos 12 años haya disminuido ni la concentración económica, ni la extranjerización de la economía. Ni la corrupción. Tampoco la corrupción empresaria. No, pero, a ver, tenemos que ponernos de acuerdo a qué estamos hablando. Cuando estamos la corrupción empresaria... Nunca dijeron que ellos eran honestos. Esa es la diferencia. Pero los empresarios se pueden robar entre ellos. El problema es cuando lo que está involucrado es la gestión del Estado. Yo me refiero a eso. Pero lo que estoy diciendo es que si no hubo una modificación en sentido progresivo desde el punto de vista de un elemento tan importante como es la concentración económica... Concentración y extranjerización, creció. Exactamente. Y el mismo INDEC tenía un departamento que medía las 500 grandes empresas y quedó clarísimo que se concentró más y se extranjerizó. Bueno, pero además, el discúlpame. núcleo duro de la pobreza se mantuvo y hasta se extendió, salvo en la crisis del 2001. Eso también son aspectos. Pero
es otra discusión. Es otra discusión. Pero Nosotros, me falta- déjame meter un bocadillo. Nosotros combatimos contra la corrupción menemista gran parte de lo que después formaron parte de la conducción del Estado kirchnerista durante 10 años. Yo pregunto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los niveles de corrupción que tuvo el menemismo y lo que tuvo el kirchnerismo finalmente? No existe la diferencia. Y si me pinchás un poquito, te digo que ordenaron la corrupción y la extendieron mucho más durante el kirchnerismo. Entonces, ¿cómo uno desde un posicionamiento nacional, popular, progresista, va a decir, ah, no, Menem era un corrupto, pero esto no fue corrupción? No se puede decir eso. Eso es uno de los grandes lastres que arrastramos ahora para discutir con la sociedad. Porque cuando vamos a la sociedad y le decimos hay que defender el Estado, te dicen, ¿cuál Estado? ¿El que se robaron los kirchneristas? Y uno no sabe qué decir. Yo no voy a salir en defensa de la corrupción institucionalizada, sino que la condeno. Ahora, esa es la maquinaria aceitada de la corrupción involucraba a otros sectores de la política, a la cartelización de la obra pública con cámaras empresariales como la Cámara Argentina de la Construcción, y que ahora disparen todos contra Carlos Wagner es porque Carlos Wagner no es techín, por decirlo así. Nadie dispara contra Paolo Roca, porque tiene un poder de fuego 100 veces superior al de un funcionario como era Carlos Wagner. Ahora, si vos agarrás, y ustedes en Córdoba han tenido algunas de las principales empresas constructoras, no hay empresa constructora que acá no haya promovido la corrupción. Promovido. Claro. Es más, que no haya promovido que los candidatos a intendentes o a gobernadores no tengan la docilidad que tiene que tener un político cuando se sienta con un empresario. Entonces, con esto no quiero justificar ni a la provincia de Santa Cruz, que tuvo negocio con empresas constructoras de primera línea desde hace muchos años, pero quiero decir, no ha sido el macrismo precisamente un sector que haya sido ajeno a eso, Claro, sino por que eso han formado. Es un error conceptual creer que la corrupción es un problema del Estado. La corrupción no nace en el Estado, puede promoverse y expandirse, irradiarse. El que paga la corrupción es el empresario, aunque haya un funcionario que negocie con el empresario. La corrupción nace en la economía, es parte del circuito financiero de la economía o comercial. No hay empresario que no tenga, eso lo sabe cualquiera, que no tenga una cajita guardada, un dinero para pagar una coima, como los chinos tienen una cajita para lo que roban, para los robos que hay en el supermercado. Todo empresario tiene una línea de financiamiento de la corrupción. Cuando Techín estaba por ser echada de Venezuela, ofreció $100 millones entre funcionarios del Estado venezolano de Ciudad Guayana para que no la echaran del gobierno, del territorio, porque ganaba mucho en relación a TAMSA, a México. Bueno, para que los senadores de Paraguay votaran a favor del ingreso de Venezuela al Mercosur en el año 2009, recibieron del gobierno venezolano $36 millones, 7 senadores, divide no sé cuánto da. No hay manera, en este caso el Estado, funcionarios, pero siempre la corrupción nace en la economía, se extiende a la política. El problema es cuando tú financias lo organizas como sistema, y entonces la corrupción como sistema abarca todo el Estado y el Estado termina comiéndose el resto. La verdad que me voy a encontrar defendiendo algo que no me imaginaba. No participé como funcionario de ninguna de las áreas del gobierno, porque eso te consta. Pero tengo muchísimos amigos que lo han hecho y han salido con menos plata de la que entraron, con lo cual me parece que hacer una caracterización así absoluta de que hay una banda encaramada en el Estado para corrompir, que hubo, me parece una caracterización bastante injusta con muchas personas que a lo largo de todos estos años han trabajado con muy buenas ideas y generando cambios, me parece, estructurales en Argentina que no se veían desde el peronismo, desde el 55. Me parece que han cambiado muchísimas cosas, han cambiado sistemas educativos, han cambiado, hay universidades nuevas. Mi hijo va a una universidad
que le queda 15 minutos de la casa. Mi hija estudió en la Universidad de Buenos Aires, que tenía que ser 2 horas de viaje. ¿Y tu hijo cuál va a Sarmiento? A la Sarmiento. Es decir, me parece que hay cambios de fondo que son inevitables para hablar de los últimos 12 años y me parece que el problema es que cuando uno se reduce la discusión a la corrupción, está haciendo un reduccionismo. Me parece que el capitalismo como sistema genera que las personas que tienen valor son las que tienen dinero, por lo tanto las personas van en busca del dinero. Ir a buscar el dinero es a como sea el dinero. Te voy a hacer a eso una consideración y me gustaría el aporte de Modesto. Y después déjame terminar a mí, porque me cortaron, no pude concluir. Pero esto es una charla, vos cortás cuando quieras también. Yo me gustaría terminar Dale, termina. Y me parece que uno de los problemas que tenemos es que no podemos discutir proyectos políticos de mediano y largo plazo. La misma discusión de entrada, bueno, ¿cómo discutimos un sistema de impositivo si no discutimos un proyecto de país? Entonces, la discusión es qué proyecto de país quiere este gobierno, quería el kirchnerismo, porque se hacen políticas. No es que no hay políticas. Vos desarrollás una política de desarrollo de la economía, del consumo interno o no. Vos apostás al no endeudamiento interno o apostás al endeudamiento externo. Son dos políticas distintas. No es lo mismo una cosa que la otra. Entonces, me parece que cuando uno genera reduccionismos, termina confundiendo que es lo mismo una cosa que la otra. Y uno puede decir, bueno, ¿y yo qué elijo? Bueno, y elijo tranquilo, elijo un proyecto que dice, abrite a la Argentina, que la empresa argentina sea competitiva, que compita con todo el mundo, generamos ingresos de capitales, como es el pensamiento político, liberal, neoliberal, de centro-derecha. Y el otro proyecto que dice, no, fomentar la industria nacional, generar desarrollo interno, producir conocimiento y técnica en la Argentina. No, el otro te dice, ¿para qué importarla si está hecha? ¿Para qué vas a producir satélites, lavar ropa? ¿Para qué vas a hacer eso? Me parece que esa es la discusión de fondo, y es la discusión de fondo de América Latina, que es lo que se pierde. Nos va quedando poco tiempo, así que Javier quería terminar. Yo le voy a contestar, porque en realidad me gustaría discutir lo de Macri más, pero bueno, inevitablemente. Javier quería terminar. Termina, Javier. Lo que quería agregar es que la característica de Argentina es que el empresariado está lejos de ser un empresariado competitivo, schumpeteriano, como lo querramos llamar, que ha vivido y ha seguido viviendo en el gobierno actual, en los 12 años previos, en el de Menem y antes, de la teta del Estado. Entonces, ese es uno de los cambios que hubiera sido muy bueno que hubiéramos podido lograr. Ese hubiera sido un cambio estructural. Y chiquitito, porque no hay tiempo, sobre el tema educativo, yo estoy de acuerdo en la formulación, no en la práctica. No nos olvidemos que en estos 12 años la matrícula escolar primaria y secundaria de efectores públicos ha caído. Entonces, no podemos quedarnos en la formulación, tenemos que mirar los datos de la realidad enteros. Sí, yo la verdad que no hago ningún reduccionismo con la corrupción. Yo creo que la corrupción ha sido un problema nodal del fracaso de un proyecto posible en la Argentina. Pero además, no es cierto que produjeron transformaciones importantes en la Argentina. Transformación importante produjo Perón, del 46 al 55. Cambió la Argentina. ¿Qué cambió la Argentina el kirchnerismo? En la economía, la famosa industria nacional. ¿Qué se desarrolló la industria nacional? No es cierto que se desarrolló, se concentró, se extranjerizó y bajó en el Producto Bruto Interno el peso de la industria. No es cierto. Tampoco es cierto lo de la educación. Si uno analiza la educación hoy en la Argentina, ¿no es cierto? Es muy mala. Después de 12 años es muy mala. Entonces, yo no hago reduccionismo, que es solo un problema de corrupción. Pero el problema de la corrupción es muy grande porque es lo que no podían hacer ellos desde un concepto nacional y popular. Pero además, en todos los demás terrenos, esa confrontación de que la derecha esto no es real. Transformaciones hizo Perón, cambió la Argentina de fondo, generó industria, generó técnica, generó ciencia. Acá eso hay una parte importante que es de relato. Pero una cosita, porque a mí vos introdujiste otro temita, porque si no nos vamos a poner a discutir el kirchnerismo. Vos decías, el gobierno está convencido que va a ganar. Yo creo que no está convencido que va a ganar. No está convencido que va a ganar. Tiene serias dudas que va a ganar en el 2017. Y por eso los empresarios se mueven de esa manera. Porque dicen, muchachos, ganen y veamos si es posible lo que ustedes hacen. Yo creo que tienen muchas dudas. Y para mí hay dos elementos que juegan
¿en qué puede pasar? Primero la economía. Y la economía está jodida, porque además lo de Trump introduce un elemento a nivel internacional, no solo alrededor de las tasas de interés o la fortaleza del dólar. Si Trump le cierra el mercado norteamericano en parte a los chinos, a los europeos y a los mexicanos, la economía mundial va a bajar. Y en una economía, y va a bajar y va a impactar sobre Brasil. En ese nivel económico nosotros tenemos muchos problemas. El decreto que sacaron habilitando a los familiares de los funcionarios, ¿no?, a que blanqueen plata, no es solo para que blanqueen plata a los familiares de los funcionarios, sino porque necesitan respaldo económico, están jodidos. Ese es un elemento. El otro elemento depende de la capacidad que tengan de dividir la oposición, y particularmente el peronismo. En eso hay un elemento determinante que es la conducta del kirchnerismo. De la CGT. Yo quiero agregar un elemento y después, aunque nos quedan un par de minutos, me gustaría escucharlo más de esto. Yo creo que por la historia política argentina, el peronismo, así como ha tenido momentos decrépitos como el menemismo, yo no creo que el kirchnerismo y el menemismo, y ahí sí creo que vos tenés una postura de buscar equivalencias en dos contextos totalmente distintos, tanto desde cuando asumió Menem a lo que fue el proceso del kirchnerismo, con una América Latina que sí tuvo expectativas. Pero yo creo que el peronismo tiene que sacar un aprendizaje de todos estos fenómenos, estas críticas, que yo comparto, porque además son evidentes. Digamos, los procesos de corrupción con bolsas de plata no los podés ocultar. La corrupción en Venezuela me parece que vos la has dicho montones de veces con una postura a favor de las reformas estructurales en Venezuela, pero criticando el funcionamiento de una oligarquía política en Venezuela. Entonces yo creo que el peronismo puede aprender de esto, y creo que las fuerzas populares pueden aprender en sus distintas expresiones. Yo creo que no. Bueno. Perdóname la controversia. No, entonces yo corto acá porque te quería escuchar a vos. Total, yo por un tiempo más quizás me quedé en este programa. ¿Quién te dice? Tampoco el reduccionismo lleva a que Así me que llaman de invitado un día. que esa voz. Dale. No, yo creo que el peronismo... El cierre para Modesto. Yo creo que el peronismo no puede aprender ya porque está estructurado en el sistema de funcionamiento de las clases dominantes de este país. No puede aprender. Algún grupo o individuo dentro del peronismo va a tener reacción. Como él citaba de algunos miembros del gobierno, yo he conocido algunos que lo han hecho con pasión y con gusto, con utopía incluso. Bueno, lamentablemente jugaron con la ilusión y no con el análisis de la realidad. Bien, pero tienen en todo caso el mérito individual. En el peronismo alguna reacción puede haber, pero como movimiento político han sido corresponsables en este país en las últimas décadas de todo lo que ha ocurrido en este país. Yo no veo cómo. No aprendió el MNR en Bolivia, no aprendió Acción Democrática en Venezuela, no aprendió el varguismo o el aprismo en Perú. El PRI mexicano, ninguno. La diferencia del peronismo respecto a todos aquellos es que el peronismo sobrevivió más tiempo, por razones particulares de acá. Y al sobrevivir, tuvo esa sobrevida que le permitió lucirse con otros gobiernos. Pero ya están estructurados, ya viven de eso. No hay otra manera, sino cómo explica la conducta de personajes claves como el de vos. Parece Aguini. Sí, en los 3 o 4 minutos que nos quedan, más de uno de los que nos está viendo. Y entonces, si el panorama es tan negro, ¿dónde recalan las fuerzas populares? ¿Dónde pueden aparecer nuevas maneras de organización y nuevos liderazgos? ¿Están presentes hoy en los movimientos sociales, en la CGT, en alguna fuerza política minoritaria? ¿O lo que se va a vivir es un periodo de cierta sequía con una presencia de esta promesa que tiene una dirigencia política empresarial y muy incierta la reconstitución popular? Por lo menos a criterio, en un minutito, a criterio de cada uno de ustedes. Yo voy a decir algo que me sorprende estar pensándolo, pero la verdad que lo primero que me gustaría rescatar es que hay un gobierno de derecha que llegó por el voto popular. Los que vivimos el 76 sabemos lo que significa generar una barrida de costo humano, ¿no?, en la sociedad. Creo que la responsabilidad que tiene el gobierno es de poder respetar las instituciones, poder
plantear, ser coherente con lo que dicen, y creo que eso podría dar lugar a un nuevo escenario político donde el aprendizaje sea un aprendizaje colectivo, un aprendizaje grupal. Hay una frase de Feynman que es muy terrible, que dice: la derecha es todo lo cruel que la coyuntura le permite ser, ¿no? Pero lo que sería muy bueno como esperanza es que esta alternancia, derecha-izquierda, o centro-izquierda, o centro-derecha, o como la quieran llamar, sea una alternancia en discusión, en tensión, en lucha política, sin que nos cueste siempre la vida, que en general es de los trabajadores, en general es de los jóvenes, en general es de las personas que ponen el cuerpo, ¿no? Dale. Me gustó lo de Feynman, pero yo lo daría vuelta, aunque es doloroso. Yo diría que muchas veces el progresismo es todo lo progresista que la coyuntura le permite. La circunstancia favorable, que hemos tenido en América Latina, por ahí a quienes lo sosteníamos hace unos años atrás, menos bonitos nos decían de todo. Uno les debe recordar que ahora entonces no debiéramos quejarnos porque las circunstancias internacionales son exactamente las contrarias. Entonces yo no sé dónde están esas reservas, yo creo que están en el seno de la sociedad, que es una manera muy elegante de no decir nada. Pero me parece que si nosotros podemos encontrar la manera, dentro del peronismo y fuera del peronismo, de hacer un buen análisis de cómo hemos llegado hasta acá, es posible que encontremos el camino. Si no hacemos el análisis de cómo llegamos hasta acá, yo lo veo muy negro. ¿Humberto? Sí, yo soy optimista. Yo creo que en el 19 vamos a desplazar a la derecha del gobierno. Sí, soy optimista. Creo que ese proceso es perfectamente posible. Si logramos agrupar a la mayoría de la oposición con un proyecto de país alternativo a la derecha y mejor. Yo francamente no creo que el kirchnerismo más duro, más cristinista sea parte de ese proceso. Ellos trabajan para que ese proceso no se materialice, tienen intereses en eso. Pero si nosotros logramos, pero ellos se van transformando paulatinamente en una fuerza minoritaria. Si nosotros logramos... si vos decís que mirás encuestas, la imagen de Cristina en la provincia de Buenos Aires no es baja, es más bien alta. No es baja, pero no sé si se va a animar a ir a las elecciones, con toda franqueza. Pueden encontrar fórmulas también ya veremos. Si ellos se mantienen, ¿no es cierto?, va a ganar Macri. Trabajan para polarizar ellos, Macri va a ganar Macri. Yo, francamente, creo que la posibilidad de desplazar a la derecha, soy optimista que vamos a llegar, es armar una fuerza unitaria de oposición con un nuevo proyecto de país que no contemple la presencia del kirchnerismo acrítico, que no se autocritica, que trabaja para dividir sin ellos. Esa es mi opinión. ¿Modesto? En 30 segundos. Mira, Argentina es uno de los países que tiene mayor acumulado político por izquierda en América Latina. Pocos países pueden mostrar una cosa así. Yo no tengo duda. Por derecha también. También por derecha. Pero comparado con América Latina, salvo Venezuela, en los últimos 20 años, no hay otro país que haya acumulado una izquierda siempre recreativa. El asunto no es lo que hace la derecha, es lo que haga la izquierda en general. Yo no tengo duda de que en este tránsito en Argentina puede surgir una alternativa por izquierda a la opción de derecha que gobierna. Ha ocurrido en 11 países, está ocurriendo en España, ocurrió en Grecia, puede ocurrir en algunos otros lugares. El problema es la responsabilidad que tenga la izquierda para mostrar una opción. Lo mío en 10 segundos. Él fue el único que lo nombró al Papa Francisco, ¿no? Que no va a venir en 2017, pero que está trabajando intensamente en el articulado de movimientos sociales, CGT y algunos sectores de la política, y obviamente se sabe que es un papa peronista. Entonces, me parece a mí que el peronismo, de la mano de este nuevo, de Laudato Si, de esta nueva prédica, ciertos sectores del peronismo van a tener un protagonismo muy grande, y además me parece que la horizontalidad que plantea este sector tan grande de excluidos va a generar, bueno, esto sí, Libros del Sur lo sabe muy bien, genera un nivel de exigencia
muy alta. Pero bueno, me quedé con la última palabra. Total, qué sé yo, si voy a seguir, no voy a seguir. Tu programa. Si me van a invitar ellos a la casa a tomar un mate, qué sé yo. Gracias Miguel, gracias Modesto, gracias Javier, gracias Humberto. Gracias a vos de que cuida mi salud y la de miles de argentinos. Gracias a vos que estás en CN23. Seguí en este canal. Nos reencontramos el martes de la semana que viene. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras que un caso puede resolver.